¿qué tal? Bendiciones. Continuamos y pues vivimos ahora la liturgia del segundo domingo del tiempo de Adviento. Hoy una segunda vela se enciende en nuestra corona y vamos viendo cómo seguimos este proceso paulatino hacia lo que es justamente la celebración de la Navidad. Y es que el tiempo del Adviento, así como el tiempo de Cuaresma corresponde y prepara a la venida de la Pascua, el tiempo de Adviento es un tiempo muy similar en ese sentido de preparación, ese sentido de una invitación a la conversión. Tal vez no se da la profundidad propiamente que podemos ver o recordamos en el tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? O sea, ya no, a diferencia de la Cuaresma, donde tal vez había un poco más de austeridad, donde quitábamos los cantos tal vez más festivos, como eran el Gloria y el Aleluya, para el tiempo justamente del Adviento, pues únicamente omitimos el Gloria, recordando pues esa celebración y ese canto que hacían los ángeles durante lo que era el nacimiento del Señor. Pero igual, del mismo modo, ese color morado representativo nos invita a un proceso de preparación. Y es que verdaderamente hay una razón de ser y un verdadero signo importante para poder vivir este tiempo de esta manera y poder prepararnos al verdadero significado de la Navidad, no al significado propiamente relacionado al tema comercial y demás y el tema festivo, pues que del final de un año civil, que no está de más, pues estamos en nuestro derecho a celebrarlo, pero cuando vivimos dentro de la liturgia también, es importante no perder de vista el significado de las celebraciones. Y es que al final del camino, la venida de Cristo significa muchísimas cosas o debe invitarnos a vivir muchísimas cosas. Y parte de eso es lo que encontramos en el inicio de la primera lectura que hoy meditamos, esa lectura de el profeta tal vez más representativo de lo que es el tiempo del Adviento, que es el profeta Isaías. Dice la primera lectura, inicia con una frase que a mí me encanta, esta canción hay, pues que no se las canto porque verdaderamente ese no es mi carisma y pues la idea es que el mensaje llegue por bien y no por mal. Es justamente el de consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Ok, consolar. Qué complicado a veces se convierte ese verbo cuando las circunstancias que hay en el entorno son situaciones difíciles. ¿Cómo consolar un corazón que ha perdido un ser querido? Tal vez inclusive en un accidente de tránsito o de una manera tal vez un poco pues inesperada. Ahí pues es muy complicado a veces decir cómo consolar a una persona que ha vivido una circunstancia de esas. Cómo consolar a alguien que tal vez ha perdido su trabajo en estos tiempos. O cómo consolar a alguien que en este momento pues se siente, o un padre que ve a su hijo pues arrastrado por el tema de las drogas. ¿Cómo consolar? Es que es complicado, ¿verdad? Pero en este texto, de hecho, el contexto de esta frase de Isaías viene en el entorno de lo que es justamente el cautiverio de Babilonia. Recordemos que esta época propiamente para el pueblo de Israel fue una época donde sintieron que habían perdido absolutamente todo. Habían perdido su dignidad, habían perdido su razón de ser, no podían darle el culto a Dios al que estaban acostumbrados en el templo porque el templo había sido destruido y ellos removidos de su tierra. Era un tiempo donde tal vez todo lo que se veía alrededor era oscuridad y tinieblas. Pero a pesar de esos momentos y situaciones donde tal vez no había una claridad, pues el profeta Isaías levanta la voz y les indica, les dice que el Señor les está preparando nuevamente esa restauración. Consuelen su corazón. Sé que lo vivido, sé que lo que están sufriendo ha sido muy fuerte, que su alegría tal vez la han sentido desvanecida, pero también es cierto que mi poder va más allá de ahí y justamente hoy
voy a encontrarme con ustedes. Eso es mucho el valor del Adviento, esa preparación de que a pesar de mis caídas, de mis debilidades, de mis flaquezas, de las situaciones que a veces podemos sentir que nos sobrepasan, el Señor está ahí para tendernos la mano, para poder guiarnos, llevarnos, sanarnos, purificarnos y así poder seguir adelante, entendiendo que Dios tiene el control de todo, inclusive de las cosas tan terribles que a veces sufrimos y que no somos capaces de comprender y que inclusive nos cuesta aceptar y asimilar. Pero en la fe, en esa confianza que el Señor nos pide, encontraremos verdaderamente un sentido y un valor a todo aquello que en ese momento podemos enfrentar. Porque el Señor nos quiere purificar y nos quiere restablecer, nos quiere cuidar, nos quiere, pues en este caso, hacer de nosotros una vida nueva. Por eso justamente entender ese contexto y esa llamada a consolarnos, a vernos consolados en su gracia y en su amor, porque verdaderamente este pueblo de Israel en este contexto tan fuerte del destierro en Babilonia, inclusive había perdido la confianza y la fe en aquella alianza que el Señor había hecho con ellos, en aquel signo que decía, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, mi brazo estará con ustedes, mi protección siempre estará a su lado. Ellos habían pensado que el Señor se había olvidado de esa promesa, pero no. Lo que pasa es que también hay que entender que la gracia de Dios llega a un corazón dispuesto a aceptarla. Y ojo en esta parte, ese dispuesto a aceptarla significa un corazón perfecto, no necesariamente, pero sí significa un corazón dispuesto a dejarse transformar con sus debilidades, con sus flaquezas, con sus a veces testarudeces, pero siempre con la mirada puesta en Dios y disponiéndose para que Dios sea el que transforme, el que cambie. De hecho, vean qué interesante lo que dice el apóstol San Pedro en la segunda lectura, que es tomada de su segunda carta. Dice, no es que el Señor se retrase en su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Vean qué maravilloso es el amor del Señor, que Él nos espera. Él nos da esa oportunidad de transformarnos, de poder entender, de poder abrir nuestro corazón, de poder inclusive suavizarlo, porque hay situaciones que a veces endurecen nuestro corazón. Dios no se retrasa porque se olvida de nosotros. Él prepara una obra grande y como toda obra grande requiere de tiempo. Y sobre todo porque Él quiere llegar a nosotros en el momento oportuno, en ese momento en el que le demos la oportunidad de acercarse a nosotros. En que le demos la oportunidad de que pueda hablar a nuestro corazón y que nuestro corazón esté en esa sintonía de escucharlo y de dejarse llevar por su gran amor. Ven qué interesante también cómo Juan el Bautista, que es otra de las grandes figuras de lo que es el tiempo del Adviento, pues nos habla de eso, de prepararnos, de lo que es el sentido del Adviento. Dice, preparen el camino, enderecen sus senderos. Ok, ¿a qué se refiere esto? Volvemos al tema de lo que es escuchar la voz del Señor y sobre todo dejarse llevar por su amor. Es claro que habrán muchas circunstancias en nuestra vida que no nos permitan verdaderamente escuchar claramente la voz del Señor. Habrá momentos donde sintamos que hay cosas que resultan más importantes o más necesarias. O que tal vez nuestra confianza está puesta en cosas materiales o en cosas, pues situaciones de este mundo que nos hacen sentirnos bien o cómodos o completos o plenos. Dejamos nuestra confianza y toda nuestra plenitud en nuestro título universitario o en nuestros bienes materiales o tal vez en nuestras posiciones sociales, en cómo la gente se refiere a nosotros inclusive. Y a veces eso es construir, como decía uno de los evangelios de esta semana, construir sobre arena, porque son cosas que de una u otra manera
puede ser que las perdamos. Los bienes materiales se gastan. Los títulos, pues siempre llegará una persona tal vez con un título más fuerte que el de nosotros, un título mayor. O tal vez a veces la gente, no toda la gente pensará que somos buenas personas o malas personas. Pero lo cierto es que para Dios siempre habrá un motivo para amarnos, que es que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, ahí es donde todo se ve diferente. Por eso habla en este caso San Juan Bautista de enderezar, allanar los caminos, quitarle al Señor todos aquellos obstáculos de nuestra vida, rencores, falsas seguridades, desconfianzas, odios, egoísmos, todas esas cosas que no le permitan llegar directamente a nuestro corazón. Y es que al final del camino, Juan el Bautista en ese evangelio que hoy meditamos, cuando empieza a decir que él está invitando a un bautismo de conversión, pero que llegará otro detrás de él, nos recuerda que hay dos dimensiones que son necesarias de comprender en el Adviento. La primera es lo que podemos llamar el Adviento de preparación. ¿Qué significa eso? De lo que hemos venido hablando, una oportunidad de dejarnos transformar nuestra vida por Dios, una oportunidad de que nuestro corazón sea sanado, así como muchas veces cuando tenemos varios días libres, pues nos dedicamos a acomodar nuestra ropa, a limpiar nuestra casa, hacer limpiezas más profundas, lavar inclusive, arreglar canoas y todo eso. Pues eso es lo que también tenemos que hacer en nuestro corazón, empezar a sacudir, empezar a limpiar. Es un trabajo muy fuerte, pero es tan delicioso y tan bello ver cómo queda la casa organizadita cuando estamos preparando hacia la visita de una persona importante. Pero no podemos quedarnos solo con eso, con esa preparación pues de limpieza, sino también viene la segunda parte del Adviento, que es esa preparación para ese Adviento del encuentro. No se trata de pensar en el Adviento o en la Navidad que el Señor viene a pasar de largo, como pasa a veces con nuestros portalitos que normalmente hacemos con mucho cariño en esta época. Hay un momento en el que los ponemos, pero también hay un momento en el que tenemos que quitarlos. No, es cuando Jesús llegue, cuando Jesús se encuentre con nosotros, cuando venga a nuestros hogares, ¿qué va a encontrarse? Y sobre todo, ¿cuál va a ser nuestra disposición ante su presencia? ¿Cuál va a ser el sentido que le vayamos a dar a su presencia en medio de nosotros? ¿Cuál va a ser el valor? ¿Qué va a llegar a ser el Jesús en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos va a dejar? ¿Y qué es lo que vamos a estar dispuestos a aceptar? Porque al final del camino, eso es la razón de ser de este tiempo. No solamente es prepararnos, es hacer que Cristo no solamente nazca en mi corazón, sino que permanezca, que ilumine, que le hable, que transforme, que purifique, que nos dé la calma para seguir adelante y sobre todo entregarle toda nuestra vida para que Él sea el que actúe. Como dice el salmista, es el tiempo de ponernos en disposición para escuchar las palabras del Señor, para escuchar esas palabras que dan paz, esas palabras que transforman hasta lo más difícil y complicado de nuestra vida, lo más destructivo, lo más difícil, lo convierte en un brote de amor, en un brote de paz, en un brote de bendición. Porque como dice también la última estrofa del Salmo, cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dice que entonces la bondad del Señor tiene que mostrarse y siempre estará ahí para nosotros. Pero es necesario también que nosotros nos abramos a esa bondad, a que aceptemos el regalo del Señor y con él podamos construir una vida nueva. Pidámosle al Señor la gracia de allanar en nuestro corazón el camino que Él tiene que recorrer para llegar a nuestra vida, que podamos liberarnos
de todas esas cosas que obstruyen su gracia y de esa manera poder vivir verdaderamente un encuentro. No dejar únicamente la preparación, no se trata únicamente de ordenar la casa, sino que cuando llegue el visitante, poder atenderlo con nuestra escucha, con nuestra disposición, con nuestro entusiasmo y con ese deseo de verdaderamente compartir. Porque a veces también eso es algo que nos está afectando en nuestra sociedad. Ahorita pues vivimos amarrados y creo que a todos nos pasa en relación a la vivencia con nuestros teléfonos celulares, nuestras redes sociales. O sea, ya no compartimos. Y entonces toda la preparación, por ejemplo, de un almuerzo para que cenemos o una cena para que estemos todos en familia, se ve distorsionado porque todos estamos en la mesa con un celular en nuestra mano. O cada uno en sus habitaciones con sus respectivos dispositivos. Entonces, no es únicamente tener la casa ordenada, es atender a la visita, es atender a la presencia de aquel que está a nuestro lado. Entonces, pidamos la gracia al Señor de allanar verdaderamente los caminos, de que Él tenga un libre acceso a nuestra vida y que también nosotros podamos abrirnos a su acción y compartir con Él, para que verdaderamente Jesús no solamente nazca en nuestros pasitos, sino que nazca en nuestras vidas y las transforme como tal. Bendiciones y muy feliz domingo.